Hay instantes que llegan a la vida de todo creyente sin hacer ruido. No vienen acompañados de señales ni avisos evidentes. Se presentan en el silencio del amanecer o en la quietud de la noche, cuando el corazón baja la guardia. Es una voz conocida, una sombra que parecía superada. El miedo, no un temor nuevo, sino el retorno de uno antiguo. Es aquella inquietud que pensabas vencida, esa angustia que creías enterrada tras años de fe, oración y lucha interior. Y entonces comprendes que la vida espiritual no consiste solo en vencer una vez, sino en aprender a permanecer firmes cuando el temor intenta reclamar un lugar que ya no le pertenece. Si alguna vez has sentido cómo el miedo vuelve a rozar tu alma después de tiempos de paz y victoria, este mensaje es para ti. Es una palabra de abrigo, una voz de consuelo y una cobertura espiritual. Si te has preguntado por qué antiguas ansiedades golpean la puerta de tu corazón, aun cuando has crecido en la fe, no estás equivocado ni fuera del camino. Estás exactamente donde el Señor quiere encontrarte. Y si ahora mismo escuchas esta reflexión, no es casualidad. El Dios que te ha guiado hasta aquí es el mismo que desea fortalecer tu espíritu con una oración profundamente arraigada en las palabras inspiradas del rey David, para que el miedo reconozca que ya no tiene derecho alguno sobre tu vida. Lo que estás a punto de recibir no es solo una reflexión piadosa, es una experiencia de transformación interior. Al finalizar esta oración, comprenderás que el miedo no es más que un intruso sin alianza, sin autoridad y sin futuro en tu historia de salvación. Descubrirás por qué el Salmo 27 ha sido, a lo largo de los siglos, refugio para los perseguidos, fuerza para los valientes y esperanza para los afligidos. Ha sostenido a generaciones enteras de creyentes que confiaron en el Señor en medio de la oscuridad. Y lo más importante, quedarás equipado con una oración de protección a la que podrás volver cada vez que el temor intente adueñarse de tu mente, de tu corazón o de tus circunstancias. Esto no es optimismo vacío ni una ilusión espiritual. Tampoco es fingir que todo está bien cuando no lo está. Es ejercer la autoridad que brota de la fe, sellada por la sangre de Cristo, que pertenece a todo hijo de Dios, que decide apoyarse en sus promesas cuando la realidad parece contradecirlas. El rey David no compuso el Salmo 27 desde la comodidad de un trono, ni desde la seguridad de un palacio. Lo escribió escondido en cuevas, atravesando desiertos, huyendo de quienes querían quitarle la vida. Tenía razones humanas para temer, pero eligió confiar. Y así comienza su proclamación de fe. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? David no negó la existencia de sus enemigos. No los ignoró ni los minimizó. Los conocía y sabía que eran reales. Pero tomó una decisión que transformó su destino. Eligió mirar primero a Dios. Decidió engrandecer al Señor y no a sus problemas. Y esa misma decisión está hoy al alcance de tu corazón, en medio de lo que estés viviendo. Si esta palabra está tocando tu espíritu, si sientes que el buen pastor te está hablando en este momento, te invitamos a permanecer unido a esta comunidad de fe. En la voz del buen pastor no caminamos solos. Somos una familia que ora, que confía y que se sostiene en la intercesión. No atravesamos la batalla espiritual de manera aislada.
Cuando uno ora, todos oramos. Cuando uno resiste, todos resistimos. Aquí nos mantenemos firmes, unidos en la esperanza y en la victoria que Cristo ya ha conquistado. Ahora bien, comprendamos lo que realmente ocurre cuando el miedo intenta regresar. El enemigo del alma no actúa al azar. Conoce bien el poder paralizante del temor. Sabe que muchos sueños no mueren por imposibles, sino porque el miedo convence al corazón de que no es digno, capaz o suficiente. ¿Cuántas familias se han fracturado no por falta de amor, sino por el miedo a mostrarse vulnerables? ¿Cuántas vocaciones se han silenciado? ¿Cuántas obras buenas no se han iniciado? ¿Cuántas sanaciones no se han recibido? No porque Dios no quiera, sino porque el miedo susurra dudas al corazón. El miedo es un engañador persistente. Guarda memoria de las caídas, revive las heridas y proyecta los fracasos pasados sobre el futuro. Y se vuelve más cruel cuando reaparece después de un tiempo de gracia, insinuando que la libertad nunca fue real. Pero hay una verdad que el miedo no quiere que conozcas. Su regreso no es señal de derrota. Es evidencia de que estás avanzando. Es prueba de que te acercas a una promesa que incomoda al reino de las tinieblas. El enemigo no combate a quienes están dormidos en la comodidad. Ataca a quienes están a punto de cruzar, a quienes están cerca de un nuevo comienzo, a quienes oran con fe y perseverancia. Por eso, cuando el miedo intente volver, no lo tomes como fracaso. Reconócelo como una confirmación de que estás más cerca que nunca, de lo que Dios ha preparado para ti. Estás ante tu Jordán, y el Señor, como buen pastor, camina delante de ti. Por eso necesitamos una oración de amparo, no una plegaria superficial, ni una costumbre repetida sin alma, sino una proclamación nacida del pacto eterno, empapada de la palabra de Dios y pronunciada con la autoridad serena de quien sabe que es hijo, que pertenece al rebaño del Señor y que camina bajo el cuidado del buen pastor. El rey David comprendió esta verdad al elevar el Salmo 27. No se limitó a expresar optimismo, habló con certeza. No pidió refugio como quien duda, sino que lo afirmó como quien conoce la fidelidad de Dios, y lo hizo desde una intimidad tan profunda que el miedo no pudo atravesar sus muros. Escucha el latido de su corazón en el versículo 4. Una sola cosa he pedido al Señor, y esa misma seguiré buscando: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, contemplar la hermosura del Señor y permanecer en su santo templo. Aquí David revela el secreto que desarma al miedo: la presencia de Dios. No basta con saber cosas sobre el Señor, es necesario permanecer con Él, habitar en su presencia, mirarlo, adorarlo, buscarlo con todo el corazón. Cuando la presencia de Dios se convierte en nuestra prioridad, todo lo demás encuentra su lugar correcto. El temor pierde fuerza porque deja de ocupar el centro. La mirada ya no se fija en la amenaza, sino en el trono. Y donde reina Dios, el miedo no gobierna. Vivimos en una cultura que exalta la autosuficiencia, la independencia absoluta, la idea de que todo se resuelve con fuerza personal. Y aunque la responsabilidad y la constancia tienen valor, la batalla espiritual no se gana con recursos humanos. Se vence cuando el alma se rinde a la fuerza divina. Se vence cuando dejamos de controlar nuestros temores con estrategias propias y corremos al refugio del Altísimo, al lugar donde el alma descansa,
bajo la sombra del Todopoderoso. Y allí sucede algo santo. Dios no solo aquieta el corazón, Él renueva la mirada, levanta la cabeza del abatido, trae a la memoria promesas olvidadas, pronuncia identidad donde el mundo sembró inseguridad, declara victoria cuando las circunstancias anuncian derrota. En su presencia recordamos que no somos prisioneros del pasado, somos vencedores en Cristo, fortalecidos por su gracia. La oración que ahora se eleva no es solo un conjunto de palabras, es cobertura espiritual, es escudo de fe, es una muralla invisible que se levanta entre tú y toda obra del miedo que haya intentado tocar tu vida. Si luchas contra el miedo al fracaso, al mañana, a la pérdida, a la escasez, al rechazo, a la soledad, a la enfermedad, a la muerte o a lo desconocido, esta oración es para ti. Hoy es tiempo de marcar un límite en el espíritu, de proclamar que el miedo no tiene autoridad, no tiene acceso y no tiene futuro en tu historia. Recibe esta oración con fe viva. No la escuches como espectador. Ábrele espacio en tu interior. Deja que la palabra se asiente en tu corazón y observa lo que sucede cuando la fe se encuentra con la verdad de Dios. Oración Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesucristo, el buen pastor de nuestras almas, me acerco con confianza a tu trono de misericordia, no por mis méritos, sino por la sangre del Cordero que me ha concedido acceso a tu presencia. Intercedo ahora por cada persona que escucha esta voz, por cada hijo y cada hija tuya que ha sido herido o acosado por el miedo. Declaro que este es su tiempo de liberación, su hora de intervención divina, su momento de restauración completa. Señor, tu palabra proclama en el Salmo 27 que tú eres luz y salvación. Pronuncio esa verdad sobre cada corazón. Donde el miedo sembró oscuridad, que resplandezca tu luz. Donde la ansiedad trajo confusión, que reine tu paz. Donde el terror levantó fortalezas, que tu salvación derribe toda cadena. Proclamo que el Señor es su luz, su salvación y la fortaleza de su vida. Por eso no temerán, no hoy, no mañana ni jamás, en el nombre de Jesucristo. Renuncio a toda obra del miedo que ha intentado oprimir, intimidar o paralizar el destino de tus hijos. Rompo toda atadura de miedo heredado, todo temor nacido de heridas pasadas, de traiciones antiguas y de experiencias dolorosas. Deshago toda mentira que intenta proyectar desastre sobre el futuro. Cancelo toda estrategia del enemigo que usa el miedo para robar la paz y apagar la esperanza. Por la autoridad del nombre de Jesús, ordeno que todo espíritu de miedo se retire ahora mismo. Miedo al fracaso, vencido. Miedo al rechazo, desarmado. Miedo al abandono, expulsado. Miedo a la pobreza, quebrado. Miedo a la enfermedad, derrotado. Miedo a la muerte, anulado. Declaro que Dios no ha dado a sus hijos un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y todo lo que se opone a esta verdad debe retirarse ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, extiende tu manto de protección sobre cada vida. Envía a tus santos ángeles. Rodea a tus hijos con tu presencia. Levanta un cerco que el enemigo no pueda atravesar. Que el Salmo 91 se cumpla plenamente en ellos. Que habiten en tu refugio. Que descansen bajo tu sombra.
que tú seas su fortaleza y el Dios en quien confían. Te presento a quienes luchan con el miedo durante la noche, a quienes despiertan con el corazón agitado y la mente cargada de pensamientos angustiantes. Derrama tu paz sobre su descanso. Ordena sus pensamientos. Alinea su mente con la mente de Cristo. Declaro que se acostarán en paz y dormirán confiados, porque tú, Señor, velas por ellos como el buen pastor que nunca abandona a su rebaño. Elevo mi oración por aquellos que tiemblan ante lo que sus ojos contemplan en la realidad cotidiana, por el diagnóstico inesperado que sacude el alma, por la cuenta vacía que provoca angustia, por el vínculo que se debilita, por el trabajo incierto, por un mañana que se percibe cubierto de sombras. Señor, abre sus ojos interiores. Permíteles ver más allá de lo visible. Concédeles la gracia de contemplar el reino que no se ve, donde tus ejércitos ya han tomado posición y tu victoria está asegurada. Que comprendan que los que caminan a su lado, sostenidos por tu poder, son más numerosos que aquellos que se levantan contra ellos. Que la fe se eleve por encima de lo que dictan los sentidos y que la esperanza ancle firmemente sus corazones. Oro por quienes viven con el temor constante de repetir errores pasados. Sobre ellos proclamo libertad. Lo antiguo ha quedado atrás. En Cristo, todo es renovado. Ya no son definidos por lo que fueron, ni por lo que les ocurrió, sino por tu obra redentora. Su futuro no es una repetición de sus caídas, sino una manifestación viva de tus promesas. Rompo todo ciclo de miedo que susurra, volverá a pasar. Declaro que Dios está obrando algo nuevo y que esa obra ya comienza a germinar incluso ahora, aunque todavía no sea visible. Intercedo por quienes se sienten paralizados por el miedo a equivocarse. Padre, derrama sobre ellos la sabiduría que viene del cielo. Tu palabra, en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 5, nos asegura que quien necesita sabiduría puede pedirla con confianza, porque tú la concedes con generosidad y sin reproche. Por eso clamo por luz en las decisiones, por dirección clara. Endereza sus caminos, ordena sus pasos, cierra las puertas que no vienen de ti y abre aquellas que conducen a la vida. Que avancen con paz, sabiendo que aun si tropiezan, tu misericordia es capaz de redirigirlos y hacer que todo coopere para su bien. Oro por quienes han vivido tanto tiempo en modo de supervivencia, que olvidaron cómo se siente vivir con plenitud. Por aquellos que han sido entrenados por el dolor a esperar siempre el golpe y no saben cómo recibir bendición. Señor, sana las heridas profundas que los mantienen en constante alerta. Restituye su capacidad de descansar, de alegrarse, de confiar. Permíteles experimentar la vida abundante que tu Hijo vino a regalar. Que comprendan que no están destinados solo a resistir. En Cristo son más que vencedores. Padre, pongo delante de ti ese miedo que se disfraza de prudencia. Esa voz que dice, no esperes demasiado, no sueñes tanto, no creas mucho para no decepcionarte. Eso no es sabiduría. Es incredulidad escondida bajo el velo de la cautela. Por eso, concede a tus hijos el valor de volver a esperar, de volver a creer y de volver a soñar. Que sigan el ejemplo de Abraham, quien contra toda esperanza humana, creyó con esperanza divina. No dudó de tu promesa, sino que fue fortalecido en la fe, dándote gloria.
plenamente convencido de que tú eres fiel para cumplir todo lo que prometes. Declaro sobre cada persona que escucha esta oración que su fe se está levantando ahora mismo. Algo se está moviendo en el mundo espiritual. La pesadez comienza a disiparse. La nube se resquebraja. La luz irrumpe. Reciben una unción nueva de valentía, una fuerza renovada y un coraje que solo procede de tu Espíritu Santo. Señor, concédeles tomar el escudo de la fe, con el cual se apagan todos los dardos encendidos del maligno. Cuando el miedo acuse, que la fe responda. Cuando la duda ataque, que la confianza permanezca firme. Cuando la ansiedad intente dominar, que tu paz gobierne. Proclamo que están cubiertos, resguardados y protegidos por tu presencia santa. Y proclamo sobre sus vidas lo que el enemigo planeó para su caída. Dios lo está transformando en bendición. Lo que debía destruirlos se convierte en testimonio. La batalla que parecía insuperable se transforma en escuela de autoridad espiritual. El miedo que buscaba paralizarlos se convierte en impulso para que su fe alcance nuevas alturas. Veo avance. Veo puertas que se abren después de largos años cerradas. Veo relaciones restauradas. Veo provisión que llega en el momento justo. Veo cuerpos sanados. Veo mentes renovadas. Veo llamados despertando. Veo la gloria de Dios manifestándose de tal manera que no quedará duda de que Él es el Señor y Él es fiel. Ahora hablo directamente al miedo y le ordeno que suelte toda atadura en el nombre de Jesucristo. No tienes pacto, no tienes derecho, no tienes autoridad. La sangre de Cristo ha cancelado tu obra. El poder de su resurrección te ha vencido. Los hijos de Dios caminan en victoria, cubiertos por la gracia, protegidos por la presencia y fortalecidos por el Espíritu Santo. Que este sea el día en que el miedo es derrotado. Que este sea el momento en que la fe triunfa. Que esta sea la hora del cambio, no por la fuerza humana, sino por el poder de Dios. No por mérito propio, sino por su fidelidad. No porque todo esté resuelto, sino porque Él completa la obra que ha comenzado. Sello esta oración bajo la autoridad del cielo, la fuerza de la sangre de Cristo y la unción del Espíritu Santo. Lo que ha sido atado en la tierra, queda atado en el cielo. Lo que ha sido desatado en la tierra, queda desatado en el cielo. Y declaro que está hecho, está consumado, está establecido, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Ahora permíteme hablarte directamente al corazón, solo un momento. Lo que acabas de recibir no fue únicamente una oración pronunciada, fue una herramienta espiritual, una defensa, una armadura interior a la que puedes volver cada vez que el miedo intente tocar a tu puerta. Y sí, lo intentará. Mientras caminamos en este mundo, la lucha no se detiene, pero algo ha cambiado. Ahora sabes quién eres. Ahora sabes a quién perteneces. Ahora sabes cómo responder. Cuando el miedo quiera regresar, no retrocedas. No lo ignores ni lo maquilles. Enfréntalo con la palabra viva de Dios. Recuérdale al temor quién es tu Padre. Proclama sobre tu situación el Salmo 27. Declara con convicción: el Señor es mi luz y mi salvación. Y atrévete a hacerle al miedo la misma pregunta que hizo David: ¿a quién temeré? Hay una verdad profunda que se aprende en el camino de la fe. El valor no consiste en no sentir miedo.
El verdadero valor es confiar en Dios aun cuando el miedo se hace presente. No es que el temor nunca aparezca, es que decides no permitirle gobernar tus decisiones. Reconoces el miedo, lo nombras, y aún así, eliges obedecer a Dios. David lo expresa con honestidad en el versículo 13 del Salmo 27. Habría desfallecido si no creyera que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Es como si dijera, me habría rendido, me habría quebrado, habría soltado todo. Pero elegí creer. Elegí confiar en que la bondad de Dios no es solo para el cielo futuro, sino también para el presente, aquí, en la tierra donde camino hoy. Esa misma elección está delante de ti. Puedes permitir que el miedo te convenza de que lo mejor ya quedó atrás. O puedes creer que la bondad de Dios aún se manifestará en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu salud, en tus hijos, en tu llamado y en tu realidad actual. La elección es tuya. David concluye con una exhortación que atraviesa los siglos. En el versículo 14, espera en el Señor, sé fuerte, y Él fortalecerá tu corazón. Espera en el Señor. Lo repite porque sabe que no es fácil. Esta espera no es pasiva ni resignada. Es una espera activa, confiada, llena de fe. Es permanecer en la presencia de Dios con la certeza de que Él cumplirá su promesa. Esperar no significa quedarse inmóvil. Significa hacer lo que está en tus manos mientras confías en que Dios hará lo que solo Él puede hacer. Es dar el siguiente paso correcto, aunque no veas todavía toda la escalera. Es presentarte cada día, cumplir tu parte y confiar en que el Señor siempre cumple la suya. Por eso te dejo este llamado final. No permitas que este mensaje termine cuando el video termine. Toma el Salmo 27 y conviértelo en tu proclamación diaria. Léelo en voz alta cada mañana. Deja que sea la primera voz que escuche tu corazón antes de que el miedo intente hablar. Edifica tu día sobre la roca firme de las promesas de Dios y no sobre la arena inestable de las emociones. Y recuerda algo esencial: no caminas solo. Formas parte de una comunidad de creyentes que oran, confían y luchan la misma batalla de la fe. Aquí, en la voz del buen pastor, somos más que un canal. Somos una familia espiritual, un rebaño guiado por la palabra, una comunidad unida en intercesión y esperanza. Si este mensaje tocó tu corazón, si trajo consuelo a tu espíritu y fortaleza a tu fe, te pido algo sencillo. Escribe en los comentarios una sola palabra: cubierto. Que sea tu confesión de fe, tu testimonio silencioso de que recibiste la oración, una señal para otros de que no están solos. Y si conoces a alguien que hoy lucha con el miedo, alguien que se siente atrapado por la ansiedad, comparte este mensaje con esa persona. Dios puede usar un gesto tan simple para abrir una puerta de libertad. Antes de despedirnos, guarda esta verdad en tu corazón. Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte. No inició su obra en ti para dejarla a medias. No te liberó para luego dejarte atado. Él es el autor y consumador de tu fe, el que comenzó la buena obra y el que será fiel para completarla. Así que levanta la cabeza, respira hondo, recuerda quién eres. Eres hijo del Dios Altísimo. Estás cubierto por la sangre de Cristo. Habitas en la gracia del Espíritu Santo. Caminas en victoria. El miedo quiso regresar,
pero encontró algo más fuerte: la fe. Fe en un Dios que no miente. Fe en un Salvador que no falla. Fe en un espíritu que no puede ser vencido. Esa fe es tu herencia. Vive en ella. Proclámala. Y observa lo que Dios hace cuando decides no permitir que el miedo escriba tu historia. Hasta nuestro próximo encuentro. Permanece cubierto. Permanece firme. Permanece fiel. Esto es La Voz del Buen Pastor. Seguimos contigo en oración, en fe y en victoria. Dios te bendiga. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más. Si esta oración te habló al corazón, si sentiste paz, consuelo o fortaleza, no dejes que este momento pase en silencio. Suscríbete a La Voz del Buen Pastor. Al hacerlo, te unes a un rebaño que camina unido en la fe, guiado por la palabra de Dios y sostenido por la oración diaria. Activa la campana de notificaciones para que cada vez que se publique un nuevo salmo, una oración o una palabra de esperanza, seas avisado y puedas comenzar o terminar tu día en la presencia del Señor. Deja tu intención en los comentarios. Escribe una palabra, una petición o simplemente amén. Aquí oramos unos por otros. No lees comentarios al azar. Entras en un espacio de intercesión. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Nunca sabes si Dios quiere usar tus manos para llevar consuelo, paz o fe a un corazón cansado. Recuerda, no sigues un canal, caminas con una comunidad. No estás solo. El buen pastor guía, protege y nunca abandona a su rebaño. Gracias por estar aquí. Gracias por caminar con nosotros. Esto es La Voz del Buen Pastor. Seguimos unidos en oración, en fe y en esperanza.